Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que he titulado ¿Cómo le hiciste?, donde entrevisto a profesionales del micrófono que admiro. Hay anécdotas, tips, consejos, confesiones y mucho más por mi canal de YouTube. En este episodio, mi invitado es Edgar David Aguilera, que desde hace más de 30 años es conductor de radio, locutor de publicidad, productor de la saga de Calimán y un extraordinario imitador. Acompáñenme a saber cómo le hizo. Bienvenidos. Estoy con Edgar David Aguilera. Muchas gracias, Edgar, por aceptar la invitación a ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo estás? Muy bien, me gusta el nombre. ¿Cómo demonios lo hiciste? Exacto. ¿No? ¿Cómo carambas, cómo carajos lograste llegar a donde estás? Y básicamente esta sección es porque pues quería entrevistar como a los locutores que admiro y obviamente entre ellos estás tú y saber cómo es que logran pasar obstáculos, ¿no? Cómo llegan a donde están, porque mucha gente podría parecer que es muy fácil, más bien podría creer que es muy fácil y no lo es. Y bueno, ¿tú cuántos años llevas de locutor? 31 exactamente, 31. Empecé ya formalmente, mi licencia de locutor me la dieron el 4 de mayo de 1989. Entonces el año pasado se cumplieron en 2019 30 años. Tú estuviste en el festejo, no, tú estuviste en un festejo previo, 2 meses antes. Y este año se cumplieron 31 años. Sí, ya 31 años. Empecé a los 17, casi 16, por unos días, 16 años en este tema de la locución. De que casi vas a pedir permiso a la Secretaría del Trabajo. Es correcto. Estaba yo haciendo la prepa. Estaba en el primero de prepa, cuarto de prepa, como se le llame, cuando obtuve mi licencia de locución y pude llegar con mi mamá y decirle, me merezco un lugar en este hogar. Ahora sí, ya no me trates como un esclavo. Aquí está mi licencia de locutor, así que puedo hacer la prepa después, no urge. Y ya desde entonces empecé a ser, entre comillas, independiente y respetado por mi madre y mis tíos y mis tías y así. Mi abuela. Sobre todo por la familia. Oye, pero ¿cómo empezaste? Oye, sí, es que antes a los locutores sí los respetaban, antes, cuando tenían que sacar licencia de locutor y 1000 exámenes y eso, y cuando no había tantos locutores, ni tantos medios, ni tanta oferta de contenido y todo eso, era muy diferente, ¿no? El señor locutor, aunque eras un escuincle de 17 años. En fin, antes ser locutor era ser artista, pero ser un artista y comunicador y pues influencer, y era una cosa padrísima. A mí me gustaba mucho la idea de ser conductor al aire, ser conductor de cabina. Oye, ¿cuándo dijiste quiero ser locutor? O sea, ¿cuándo te acuerdas algún momento, alguna edad en la que dijiste sí, esto es? Claro, mira, yo siempre imité, me gusta mucho imitar desde a los que yo veía en las series de televisión o a los que veía en las caricaturas o en la vida real, ¿no? A los amigos de mis papás o a algún tío o alguna persona por ahí que tuviera alguna característica particular, pues me gustaba mucho imitar, parodiar, burlarme y eso en buena onda y en mala onda también. Y como yo quería contar historias, o sea, siempre quise contar historias y aparecer en las historias, digamos que yo quería ser actor originalmente o productor de cine. La palabra director de cine como que no se usaba en ese tiempo, era más el productor de cine, ¿no? Sí, era como más o el actor. Pero era como que lo mismo, yo entendía que era lo mismo. Bueno, la cosa es que yo quería hacer cine, contar historias en cine y quería actuarlas. Pero lo que sucedió es que me cambió la voz a los 11 años. Entonces, pues yo era el chavillo que andaba en quinto, sexto de primaria y hablaba así, no sé qué. A los 11 años ya tenías esa voz. Como a los 11 sí, 11, 12 sí. Sí, bueno, ahora pues ya es de un señor. Sí. No, ahora pues con el trabajo que tenemos y pues obviamente con el uso que le das en la vida y tal, pues se hace más grave. Estaba escuchando yo una grabación del 2003 que hicimos y mi voz pues se oye de alguien de 20 y tantos años, ¿no? A pesar de que ahora la puedo hacer sin problemas, pero mi voz natural es la que estamos oyendo ahora. Entonces, cuando tenía yo 12 años, pues sí se me oía una voz muy grave
profunda, yo creo, ese es Como como el término. estabas mal doblado, ¿no? O sea, que si hacías Un doblaje, no poco, te hubieran puesto la sí, voz. A mí me un decían, poco, pero pues, sin claro, albur, por claro, bueno, se me olvida que estoy aquí contigo, pero sin albur completamente. Me acuerdo que Pati Palestino, cuando me conoció, me dijo, tú estás mal doblada. Y yo, "Ok, jamás te pondría la voz que tienes". Y yo, ok, gracias. Entonces te pasaba Sí, igual. pero eso me ayudaba porque, pues bueno, yo era el que leía regularmente, ¿no? Ya es una clase, y luego los recitales y de la madre, lo que sea. Y eso te ayudaba un poco a entrenarte hasta que llegaba el 10 de mayo y entonces yo me ponía a grabar para los concursos que hacían en las estaciones de radio. Y bueno, pues no faltaba quien conocía al locutor de Radio Centro o de Radio Variedades, o yo qué sé, y ahí estaba yo haciendo mis lecturas del Día de la Madre, los poemas estos del Día de la Madre. Pero eso me sirvió porque alguien de ahí de la radio, ya profesional, ya de muchos años, me conectó con las dependencias de gobierno que entonces se dedicaban a evaluar a los talentos que querían ser conductores, locutores de televisión. Antes se necesitaba licencia para hablar en radio, tele, cine, y además también para los comerciales, se necesitaba una licencia. Entonces, no Pero, cualquiera. Por eso es que se hacía mucho doblaje de los comerciales. ujú, Muchísimo. porque no Porque tenían el derecho de hablar los modelos. es correcto. Digo, aparte de que no a todos les entiendes lo que están diciendo. O Eh, tampoco, ya empecé con la moda, justo empezaste yo creo con la moda de estas voces súper de galán, ¿no? Y por ejemplo, era muy obvio de Saúl Lizazo, el comercial este de, creo que era Brandy o algo así. Era un Brandy, ¿no? no, es de Saúl Izazu, es añejo de Bacardí. Es ron. Perdón, un ron, se nota que no tomo. La voz que, ahora que lo mencionas, la voz que lo hacía era de Rubén Moya, un compañero también con una gran voz. Entonces, ¿cómo llegas a tu primer trabajo? Pues fue un casting. La verdad es que fui muy afortunado. Mira, antes se usaba en las estaciones de radio, te decían, tú no vas a trabajar en una estación de radio en la Ciudad de México, que es como, por decir algo, el Hollywood de la radio, sobre todo en esos tiempos, 80s, 70s y de ahí para atrás, todavía los 90s. Tú no vas a hacer radio en México, en la Gran Plaza, hasta que te fogues, es la palabra famosa, hasta que te fogues en provincia. Vete a un ranchito, a un pueblito, allá a Pachuca o a Pachuquilla, o sepa, lugares que por supuesto son muy bonitos, como Tepoztlán. Y ya te fogueas y después de un tiempo, mediante el sindicato, a ver si hay alguna plaza de suplente por ahí en alguna AM perdida donde se te requiera y pases el examen y le caigas a una directora artístico. Eso te decían en todos lados y ese era el camino, esa es la realidad. Entonces, pues yo no me iba a ir a probar suerte, estaba dispuesto, pero decía, no, a ver. Y empecé a hacer casting. Ya con mi licencia en mano, empecé a hacer casting en Radio 1000, en Radio Centro, en Radio Fórmula. Así me recorrí todas, por eso me sé las direcciones de todas, sobre todo de aquel tiempo, ¿no? Horacio número 10, que era Radio Centro. Artículo 123, no, Claro, Radio antes Fórmula. lo pasé. Artículo 123. Y así, ¿no? Hasta que llegué a Grupo Asir. Y en Grupo Asir me atendió Luis Cabero, en paz descanse, una institución de la radio, el director, creador de Radio Capital en los mejores tiempos, también fue el gerente y el programador de 620, la estación que llegó para quedarse. Y bueno, él me entrevista y pues me hacen la prueba, coincidió con que era el aniversario luctuoso de Elvis Presley, y entonces pues me ponen un guión de un especial de Elvis Presley, ya se cuenta el podcast, ¿no? El de los precursores de Elvis Presley. Entonces, pues yo más o menos conocía la historia de Elvis Presley y me encantaba, ¿no? La música. Y empiezo a leer y yo, la verdad es que me metí en el documento, en el texto y lo leí como si estuviera ya al aire. Pues a los 3 días, eso fue, no sé, un miércoles, martes, yo que sé, un día entre semana, y el sábado que venía yo regresando del gimnasio justo a casa de mi abuela, tenía yo un recado de parte de Juan Ramírez, que era el productor que me había hecho el casting, avisándome que el señor Luis Cabero me quería volver a entrevistar porque le había gustado el casting. El lunes, ahí estaba yo a las 9:30 de la mañana, puntual, y platicamos y me dio la plaza. ¿Cuántos años tenías aquí? 17 recién cumplidos. Okay. 17 recién cumplidos. Es decir, yo hice mis prácticas de cabina en Radio Capital, en Grupo Asir,
en Pirineo 770. Yo creo que han de haber sido julio y agosto. Y en septiembre firmé mi contrato y mi incorporación ya al STIRT y todas esas cosas ahí. Pero fue padrísimo porque el primer día de locutor, yo ya era locutor, o sea, el primer día de locutor que me tocó, que fue un 14 de septiembre, yo ya era locutor. Entonces yo decía, wow, qué padre ser locutor. Y pues antes, imagínate, pues hacían unas fiestas tremendas, te daban muchos regalos, incentivos, tal. Y te digo que todavía me tocó esa radio viva. Era AM, pues en AM, pero todavía la gente escuchaba muchísimo AM, llamaba, participaba, había interacción. Eh, había un buen fan base de lo que era la radio de AM. Por lo menos eso me pasaba en Radio Capital y Radio Felicidad, que la regresaron y por allá anda todavía sonando Radio Felicidad y Radio Voz, la reina de la música tropical. Bueno, o sea, sí pasaste por varias. Y luego de ahí... Yo solamente estuve en Radio Capital, pero en el grupo estaban estas otras. También estaba Estéreo Amistad y estaba Radio Asir, que se hizo hablar. La primera estación hablada en México fue Radio Asir. Allí entraron los protagonistas con José Ramón Fernández, Guillermo Ochoa, con Panorama Informativo, pero estaban en el mismo grupo. Claro, a veces participaba, ¿no? Una suplencia por ahí en Radio Felicidad. Pues me fui a hacer ahí un turno de 5 días nada más, presentando la marquesina de la felicidad, con música que oían mis tías, ¿no? En Radio Voz, la reina de la música tropical, en la hora sonidera, que era la de más rating, de 12 a 1, también me tocó hacerlo, pues como algunos cuantos días. Me gustaba, ¿sabes qué? La dinámica de los sonideros que hablaban para anunciar sus fiestas, y lo hacían con una velocidad y con unas palabras tan rimbombantes, tan ricas, con unas expresiones que hoy, con el calor que se usa, no lo entendería, la verdad. Ok. Oye, ¿y estando ahí cuánto tiempo estuviste? En 3 años. Estuve 3 años y un poco más. En 3 años, entré en el 89, perdón, al 2000, no. En el 92, me fui un tiempo a estudiar inglés a Londres, porque quería, pues, hablar y pronunciarlo bien para, pues, lo que venía, ¿no? Yo quería ya estar en FM, yo quería pues, estudiar cine eventualmente y eso. Entonces me fui a Londres y regresando fue que empecé a grabar comerciales, a hacer mis castings ya de comerciales y me llamaron de Radioactivo, que eso fue bien interesante. O sea, yo entré a Radioactivo en el mismo 92, pero en diciembre. Pero espérame, ¿cómo regresas a grabar comerciales? Porque también ese era otro mundo muy cerrado, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que en Grupo Asir ya grababa yo cositas, pero internas, comerciales de pauta de Grupo Asir y algunas fiestas y eventos y eso, ¿no? Y grababa también para una agencia de publicidad. Fíjate cómo son las cosas. Una agencia que estaba muy cerca del Grupo Asir, también en Las Lomas, en Cerro Maica, pero el vigilante, Sael, era el vigilante cuando le tocaba descansar en Grupo Asir, se iba a trabajar a una agencia que estaba en Cerro Maica muy cerca, y ahí hacían los comerciales o los infomerciales de Telecasa. Pautaban comerciales o infomerciales, y esos los hacía esta casa productora que se llamaba Comunicaciones Creativas. Y gracias al vigilante de Grupo Asir, me contrataron a mí y yo anunciaba. Entonces, esos eran los primeros comerciales que hacía, ¿no? Okay. Pídalo con la clave Q505. El mechudo maravilla, no sé qué. Eso, te hablo del 92, 1, 2. Pero, bueno, cuando regresé de mi viaje de Londres, que era por 6 meses, y yo me regresé 2 meses antes, pues yo no quería regresar a cabina, porque tenía todavía 2 meses de permiso por el sindicato y tenía mi plaza segura. Y bueno, pues yo decía, oye, yo voy a invertir estos 2 meses en promoverme como locutor comercial. Entonces fui a una agencia de locutores que se llama Spot. Estaba muy recomendada por otros locutores del Grupo Asir. Recuerdo a Rafael Maldonado, no sé si te suena, Rafa Maldonado, que está en Fórmula ahora. Él me recomendaba mucho y ya, hablé. Dijeron, tráenos tu demo. Me contestó una mujer que se llamaba Carolina Aguilar, tráeme tu demo. Llevé mi cassette, ya sabes, con los promos de Radio Capital y las voces de Telecasa. Y me pidió hacer un casting, no escuchó el demo, hice el casting y era para Hot Cakes. Pronto me quedé.
O sea, como a la semana me hablaron por teléfono a la casa, no había celulares. Claro, no. Bueno, sí había, pero eran como de uso especial, solamente el ejército y el presidente tenían No, al un contrario. Ah, los celulares, sí, sí, sí. Yo pensé que teléfono en casa era el que usabas. No, me refiero a los celulares, ¿no? Ah, Eran unos portafolios así. En Grupo Asir había uno que lo usaba solamente Guillermo Ochoa, ¿no? Y bueno, eso ahí, en ese momento, y ya empecé a grabar comerciales. Entonces me dediqué esos 2 meses como a explorar el mundo de la publicidad. Afortunadamente nos fue bien y bueno, posteriormente, una radioescucha, una radioescucha que tenía yo en Radio Capital, que escuchaba un programa que hacíamos por las tardes que se llamaba De Colección. En realidad se llamaba Estudiantes 1260 cuando Radio Capital estaba en el 1260 de AM, que después se volvió Radio Asir. Entonces cuando lo pasamos o lo pasaron al 1590, que era la última frecuencia en AM en ese tiempo, le pusimos De Colección, música de colección. Pues una fan que teníamos, una seguidora, una radioescucha cautiva, increíble, conocedora de música y de voces y de producción y todo esto, era locutora, era la famosa Cecilia Pérez Gasga, que había estado en Rock 101 años antes, en el auge de Rock 101 y que fue mano derecha de Luis Gerardo Salas. Yo no sabía que ella era ella, es decir, me hablaba, me pedía canciones, platicábamos y, en fin, toda la comunicación que ahora se hace por, pues no sé, por WhatsApp o por Twitter o Facebook o lo que sea, era por teléfono. Y entraba, ¿no? La llamada. A veces no, tienen que insistir, ¿no? La cosa es que un día me dice, espérame, colega, porque voy al aire. Y yo, ¿cómo? Yo estaba en cabina. Entonces dije, ¿será cierto? Porque obviamente mucha gente, pues, te dice mentiras. Tapo el auricular, el micrófono, el teléfono, y escucho, y estaba presentando una canción en Cosmo Estéreo 103. Y dije, wow, sí. Y ya cuando regresa, le digo, ¿cómo? ¿Sí eres locutora? Sí, te dije que somos colegas tal. ¿Cómo te llamas? Pues Cecilia. Sí, pero ¿Cecilia qué? Cecilia Pérez Gasga. Cuando me dijo su apellido, caí en cuenta de todo. O sea, ella fue la creadora de Salsabadeando, fue la creadora de Offbeat, fue la creadora de Puerto Caribe, fue la creadora, o sea, y fue el brazo derecho de Luis Gerardo en su mejor momento, y alguien que también admiraba. O sea, y la recepcionista del Grupo Asir, que era muy amiga mía, era fanática de Cecilia Pérez Gasga y me contó la tragedia de cuando se pelearon Luis Gerardo. En fin, yo sabía perfecto quién era Cecilia. Y quiero decirte que era tan buena que cuando empezaron a fraguar un nuevo proyecto en el 98.5, donde era Vial FM todavía, le preguntaron a Alejandro González Iñárritu que a quién recomendaba para Voces al Aire. Y él contestó, porque él es muy amigo del que fue el director de Radioactivo y de los dueños de esa frecuencia en ese tiempo, porque ya la vendieron 2 veces, pero él contestó, pues tienen que hablarle a Cecilia Pérez Gasga. Está por ahí perdida, quién sabe dónde. Pero ella era el brazo derecho de Rock 101, tiene grandes ideas, es una voz súper cool, tal. No era una voz comercial, era una voz, ya sabes, inteligente, irreverente, como distinta, ¿no? Para estos años 80, muy Rock 101. Entonces, pues era esa Cecilia la que me escuchaba, la que estaba en Cosmo Estéreo 103. En ese momento sí estaba ahí, pues ahí, hueseando un poco. Y cuando ella llega a Radioactivo, le dice José, el director, le dice, oye, pues necesitamos una voz masculina. Va a entrar Martín eventualmente, pero necesitamos una voz ahora. De preferencia que sea joven, pero que tenga más o menos la textura o la tesitura de voz de Martín y que pues le guste la música y el cine y ya sabes, la cultura alternativa y tal, lo que sea. Sí. Y ella me habló. O sea, ella le dijo, ¿no? Aparte, pues yo imitaba, siempre he imitado a Martín, a Alejandro, pues, no sé, a varios. Entonces ella me habló y me dijo, a ver, yo me voy a mover. De hecho, ahí la conocí en persona, no la conocía. Nos fuimos a comer unas empanadas en lo que era Nabucos, ahí en Insurgente Sur. En aquella época, cuando se salía al restaurante. Cuando se salía antes del COVID, como 20 años antes del COVID, no, más, como 30 años del COVID-19. Entonces, pues fuimos, echamos chela, tarros, ya sabes, pizzas artesanales, empanadas, tal. Me contó y luego nos besuqueamos. No, no es cierto.
Y entonces, pues ya me preparó y fui a la reunión con José Álvarez. Yo todavía no me iba ahí a Londres a estudiar inglés. Entonces, en la segunda reunión con José, estaban los dueños de la estación y fuimos a las oficinas de ellos. Bueno, estaban pegadas, nada más las dividían los cristales, los vidrios. Y me acuerdo que le dijimos a Alejandro Fernández, a ver, cierra los ojos. Cerró los ojos y empecé yo a hablarle como todas las voces que me sabía, diciendo el número de la frecuencia de lo que iba a ser radioactivo, que todavía no se llamaba radioactivo. Y bueno, pues así me dijo José, en cuanto regreses de Londres, del aeropuerto, te vienes para la estación, ¿no? Así. Wow. Entonces, bueno, yo regresé, pero tenía 2 meses, recuerda. O sea, yo iba a regresar hasta diciembre a Radio Capital y entonces iba a renunciar para entrar a la radioactivo. Lo que hice fue en esos 2 meses, pues, hacer comerciales, levantarme tarde, hacer ejercicio, ya sabes, así, pasear y tal. Vacación. Y bueno, pasando ese tiempo, pues ya entré en diciembre, no recuerdo bien, pero a principios de diciembre del 92 entré ya de lleno a radioactivo, aunque después tuve que salir del aire como un par de meses para que entrara Martín sin que hubiera ninguna voz al aire. Wow. Bueno, ya que estabas ahí, o sea, en Radioactivo, que además marcó la vida de muchas generaciones, o más allá de generaciones, de mucha gente, ¿no? Pues yo digo que en todas las etapas de Radioactivo. O sea, como que siempre, yo escuchaba Radioactivo y salieron voces que, pues igual, que nos marcaron a los radioescuchas. Y ya una vez que estabas ahí, digamos que cuáles fueron tus retos como locutor, o sea, ¿qué podrías decir que te costó trabajo, los obstáculos? Primero levantarme temprano. No, bueno, eso pues, en muchos lugares, ¿no? Porque estabas en la mañana, ¿no? En Radioactivo. Pues, Bueno, entré, sí, tuve varios horarios. Entré antes de que entrara Martín justo. Espérame, es que no puedo evitar hacer esto. Mira qué padre se ve. ok. Bueno, entré primero de 1 a 3 de la tarde, primero. Que fue, por cierto, en esa etapa cuando Olayo Rubio se ganó un Snake Pit, un pase especial para estar debajo del escenario de Metallica en el Palacio de los Deportes, como fan. O sea, habló y se ganó ese espacio conmigo, ¿no? Fue algo muy, muy chistoso. Pero, bueno, en ese. Y luego ya estuve en las mañanas, yo solo, de 6 a 10 de la mañana. Y luego estuvimos en la escuelita, igual de 6 a 10, pero ahí sí ya el titular del programa era Arturo López Gavito, y yo era parte del elenco, pero éramos Esteban Silva, David Aguilera, Julio Muñiz y Arturo López Gavito. Entonces, bueno, igual de 6 a 10 de la mañana. Y luego me fui a Azul 89, un año, así que era como mi año sabático, porque pues la verdad es que pagaban mejor y te escuchabas todo el día y solamente iba 2 días a la semana a la hora que me acomodaba, tipo 4 o 5 de la tarde, grababa todo lo que tenía que grabar de anunciar la programación, 2, 3 días y me escuchaba todo el tiempo. Entonces estaba padre, pero me aburrí. Claro. Me aburrí y me regresé a Radioactivo, a lo que ya fue el mañanero de Radioactivo 98.9. Entonces, bueno, sí, estuve, a ver, mis retos, te voy a decir. Uno, creo que el más importante, que tiene que ver con lo personal y con lo humano, es llevarte bien con los demás, porque el ego de todos, de todos, desde los locutores hasta los operadores, evidentemente, que son súper importantes, y también había muy, muy talentosos operadores, la gente de promoción, hasta pues obviamente las estrellas, ¿no? O el director, o no sé, los directores artísticos, Martín Hernández y otros. El ego es muy importante saberlo manejar. No puedes decir que todos son humildes, ni querer o pretender que todos sean humildes, porque no se trata de eso este negocio. O sea, la vida sí, pero no este negocio, ni lo que es el cine, ni lo que es, pues sí, ¿no? Los reflectores, los medios de comunicación, incluso el arte. Yo creo que incluso el arte. Entonces, saber
saber lidiar con eso, llevarte bien con todos, entender, porque además todos estamos locos en esto, todos tenemos ciertas frustraciones, todos tenemos nuestros complejos, pero es que si no fuera así, no tendríamos por qué estar exponiendo nuestra Porque personalidad. a lo mejor el ego te ayuda un poco a querer mejorar, porque te escuchas y como locutor, el escucharte en otros lados te levanta el ego. Sí, pero sí, también, claro que te estimula y tal, pero llega un momento que te excedes, ¿no? Y que a lo mejor te vas a oír y dices, "Shh, escuche, estoy al aire. Ah, qué bien. Ah, no me gustó. Ah, no sé, eso también, si te pasas tantito, caes en lo mismo. Pero sí, el egocentrismo, la egolatría, saber lidiar con todo eso. Pero a ver, no solo ellos, los otros, tú, ¿no? Cuando te das cuenta que tú estás en eso, es terrible. Porque mira, yo tenía una noviecita a la que quise muchísimo, que se llama Nancy, Nancy Cárdenas. Bueno, la quise mucho, mucho, mucho. Y ella, justo, empecé a salir con ella cuando, cuando regresé de Londres, en el 92. Eh, Ella estuvo cuando entré a Radioactivo. Cuando me fui de Radioactivo, porque Martín no quería que estuviera nadie al aire, y cuando me llamaron otra vez de Radioactivo, y después, un año después, ya en el primer aniversario de Radioactivo, que en realidad era el segundo, pero bueno, cuando ya estaba en su punto, o empezaba a estar en su punto de ebullición, estación 94. Y ella me conocía. Entonces ella me dijo, estás cambiando mucho. Tú no eras así. Tú no eras así. Y la estación de radio y tus voces y tus comerciales y tus doblajes y te están afectando y tú no eras así. Yo no me enamoré de ese Edgar David, ¿no? Ya Entonces, te creías mucho. y yo decía, ay, no seas pendeja. ¿Cómo es? No, no es cierto. No es cierto. No, eso se lo cortas. No, no, la verdad es que yo decía, wow, o sea, ¿cómo? O sea, no, me azotaba lo que me decía, ¿no? Porque ella me conocía en lo más profundo, en lo más profundo. Entonces yo me sentía expuesto y me sentía triste y defraudado yo mismo. Y ahí empezaron los ataques de pánico, justo. Digo, entre borracheras y crudas y desveladas y lo que sea, pero ahí empezaron a mis 23 años, por ahí, 34, los ataques de pánico, ya dirá. Entonces eso tiene que ver mucho con lo que me preguntas. Retos. Reto es cómo lidiar con el ego de los demás y con el tuyo y con tu propia historia. O sea, tú tienes yo creo que tengo una misión que es comunicar, entretener, pero siempre buscando algo propositivo, ¿no? ¿Cómo pretender dejar sembrada una semilla para generar mejor conciencia o para despertar a algunos o simplemente para coexistir entre los que estamos ahora en este planeta y más con esta crisis? Cuando tú no entiendes nada y cuando tú crees que eres especial, ¿no? Entonces, bueno, pero tenía 23 años, 24. Ese es uno. Otro, eh, pues profesionalmente, te tienes que profesionalizar muchísimo. O sea, la mayoría eran musicólogos, era gente obsesiva con el conocimiento, con la sabiduría, obsesiva. Cuando yo, pues bueno, pues, me encantaba la fiesta, los DJs, tocar, el ejercicio, tener novia o novias, bueno, no una pues, pero Claro, vamos, o diferente. sea, estar en la vida social, en los conciertos. Entonces, mi energía estaba más en eso que en ser un sabio, ¿no? O sea, a los 15, 16 años, ¿quién quiere ser un sabio? Ellos, mis compañeros, que eran como enciclopedias, sabían todo. Entonces, a la hora de estar compartiendo micrófono con ellos, pues evidentemente tenías que documentarte mucho más, porque no solamente es escuchar la música, no solamente es que te guste y experimentarla, hay que informarte, que eso era lo que me faltaba, informarte de quién era el cantante, el productor, el disco, el año, el lugar, los conciertos, las anécdotas, todo eso, donde no había internet. Te voy a decir, Entonces, eran libros, eran enciclopedias, eran revistas, colecciones de revistas, era pues, conocer a alguien que sabía y era pues, más o menos te vas empapando de eso. Entonces, eso, prepararte, profesionalizarte, cosa que hoy, afortunadamente por el Internet
Y por la experiencia, pues ya te llenas de datos, que no necesariamente los datos te hacen buen locutor para nada, al contrario, te pueden hacer peor, porque pues, te puedes confundir, te puedes perder información, pero pues bueno, ya es mucho más fácil tener información de antes, como de histórica, y información del momento, ¿no? Y bueno, eso, profesionalizarte y pues también un poco alejarte del micrófono. Yo creo que esa es la otra. Yo en el 94 fue, no sé cuándo por ahí, 94, 95, que me cambié hacia el 89. Yo sabía que me tenía que ir de radioactivo, aunque estaba en su mejor momento, empezaba, te digo, así, estaba hasta arriba. Porque había muchos problemas internos y porque yo sabía que iba a tener o podía tener problemas con la dirección artística, no con el director general. Y porque sentía que me tenía que alejar. No sé, algo me decía, aléjate. Entonces, a pesar de que ahí estaban mis amigos, de que me encantaba, de que estaba mi trabajo, de que había huella de alguna manera mía y colectiva también, decidí irme y estar lejos de eso. Afortunadamente la amistad, la relación se afianzó con quienes más me llevaba, que eran el Boy y Zamora. De hecho, empezamos a vivir juntos después. Y luego ellos mismos me trajeron sí, no sabes. Y luego ellos mismos me llevaron de regreso a Radioactivo. Y curiosamente, con este distanciamiento, ¿qué tal? Dices la palabra distanciamiento y luego piensas distanciamiento social, Susana distancia, COVID-19, confinamiento. Con este distanciamiento del micrófono, algo se movió. Y me acuerdo que estaba yo, ya tenía mi beeper, porque ya grababa comerciales, entonces tenía mi beeper y me tiraban bipazos, ¿no? Para darme llamados. Estaba yo esperando mi camión ahí sobre Constituyentes con Nancy, la famosa Nancy Cárdenas. Y me llega un mensaje, comunícate con José Álvarez. No me subí en el camión que venía, o trolebús, ya no me acuerdo qué era. Le marqué del teléfono de la esquina, y porque antes había teléfonos en las esquinas, había casetas. ¿De monedas todavía o ya de tarjeta? No, de monedas, no. Bueno, de monedas. Yo usé todavía de tarjeta. De 20. De 20, claro. Y me conté, de 20 nuevos pesos todavía, o apenas. Y me dice José Álvarez, pues queremos que regreses. ¿Cuándo? Ya el lunes. ¿Cómo? O sea, pasó, se hizo magia. ¿Sabes? O sea, el haber tomado esta distancia, el haberme separado, el haber pensado en no, si no es en lo que crees, no lo hagas. Y si tienes que estar en silencio un tiempo, estate en silencio. Si no es eso, pues no es, pero sé honesto contigo. Entonces, esa es otra manera de tomar distancia y decirle no al micrófono. La última fue cuando decidí salirme de Radioactivo, que fue en el año 2000. Fueron varias cosas, pero bueno, entre otras, sabíamos que la estación que estaba en primero, segundo lugar, o sea, depende de quién hacía el casting, o más bien la encuesta, la estación tenía un poder de influencia tremendo, tremendo. Recuerden, no había redes sociales. Entonces, venía el 2000 y venía un cambio grande que también nosotros pues, nutrimos, yo creo, con los promos de Radioactivo, de los juguetes radioactivos, con otras cosas, con canciones, Molotov, todo. O sea, éramos una generación, esta generación X, que venía luchando por tirar al PRI, ¿no? Por acabar con ese régimen, por las letras de Molotov y de Power, y en fin, muchas, que no te haga Bobo Jacobo y tal, los zapatistas y esto. O sea, había muchas cosas que me decían o nos decían, viene un cambio importante y los jóvenes van a ser los actores decisivos en eso. Pero sabíamos que los dueños de la estación querían vender la estación porque vamos a decir que sus assets, su valor esencial, sus principales fortalezas estaban en su talento, en sus locutores y en sus creativos y productores. Y que la querían vender para hacer una estación de noticias, aprovechando esto. Entonces, lo que querían hacer era quitarse de problemas con el régimen, que era el PRI, quitarse de problemas con el régimen, quitando a este grupo
de creativos, loquitos, irreverentes, ¿no? Radioactivo. Pero aprovechar la frecuencia y la inercia para meter una estación de radio, una estación de noticias que dijera todo lo que quería el grupo de poder o los grupos de poder que estaban en peligro, ¿no? Claro. Y a nosotros nos desplazan o nos manipulan y se llenan de millones de dólares los dueños en ese momento de Radioactivo. Esa era la vista que teníamos y lo que sabíamos que podía pasar. Es entonces cuando hacemos otro grupo nosotros, teníamos la experiencia de haber visto a Gutiérrez Vivó, que hizo su propio grupo, que era Monitor, y justo, ¿no? Se sale de Radio Centro, o más bien de Radio Programas de México, se va a Radio Centro, luego se sale, después se metió a MBS, luego se sale, y bueno, ahora es otra historia. Pero decíamos, ¿por qué no hacemos nosotros este grupo? Nos salimos los locutores, los creativos, los productores, hacemos algo independiente y se lo vendemos ya como independientes a un grupo radiofónico que no sea este que nos está claramente utilizando, ¿no? Entonces, bueno, ahí me salí del aire, tomé esa decisión y le dije no al micrófono y estuve fuera del aire, de cabina, cerca de 4 años. Entonces fue algo duro, muy duro. O sea, porque yo había hecho radio desde el 89, 90, 91, 92, 93, o sea, eran casi 12 años. Y estar fuera de eso, creo que es algo honesto, es algo pues que te ayuda. No es el hablar por hablar, el decir por decir, el estar en un lado nada más por estar expuesto y ya, y por tener un sueldo o por estar al aire. Ya, es que está padre estar al aire. Yo creo que debes de creer en lo que haces y ser congruente con lo que piensas. Pues entra entre los consejos también, ¿no? O sea, ser congruente contigo. Ahora, ¿qué crees que se necesita hoy en día, incluyendo esta época de la pandemia, para ser un locutor? Ok, yo creo que lo primero es no perderse, ya lo decía hace rato, pero ahora de otra manera, no perderse en la información, en este mar de datos, de información, de sucesos, de fake news, de todo lo que va pasando. Hay que tener una sensibilidad muy especial para filtrar todo y quedarte solamente con lo que es objetivo o lo que a ti te funciona, lo que tú crees que puedes digerir para transformarlo y ponerlo en el contexto que necesita tu público. Eso es lo primero, porque pues, todo el mundo habla, todo el mundo puede ser un podcaster, todo el mundo puede ser un youtuber, todo el mundo pues, un tiktoker, lo que sea. Cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera. Bueno, malo, va para todos. Entonces, lo primero es eso, tener una sensibilidad y un criterio bien afinado, bien aguzado para digerir y ponerlo en el contexto que se necesita. 1. 2. Siempre va a ser original. Ser original. Eso de que se copian tweets, se copian memes, se copian por hacerse los cool, se copian textos, siempre ha pasado, ¿no? Del periódico y tal. Pues no está padre, o sea, ser original, porque eso te hace perezoso. A lo mejor das el gatazo, a lo mejor engañas a tu auditorio 1, 2, 10, 50 veces, pero te haces perezoso y no eres creativo. Entonces, ser original. Ser original. Eso es muy importante. Y bueno, locutor, ¿qué es ser locutor? Locutor de comerciales, locutor de publicidad. Eso es una cosa, lo cual yo amo, me apasiona, respeto mucho, a pesar de que el tema del consumismo y todo eso, pues todavía hay que pensar un poco más en qué estamos haciendo con eso, pero sin duda es un trabajo muy digno y muy importante porque pues, si no hay consumo, no se mueve la máquina y ya lo estamos viendo, ¿no? Hay un desastre económico y bueno, el tema comunista, pues ya vimos que tampoco funciona. Entonces, locutor de comerciales es una cosa y locutor de cabina yo lo entiendo, es tal cual como ser las figuras que ahora se conocen como estos influencers, pero a través del micrófono. Entonces, pues nada, es eso, es un poco sacar tu vena antropológica, ¿no? Tu vena
socióloga, tu vena filosófica, tu vena artística y tratar de dibujar a la figura que quieres ser. Entonces, no es solamente decir chistosadas o improvisar o ser un sabio y un erudito y decir información fría y escupirla, o hacerte el mamón o el galán. No, eso lo puede hacer cualquiera o casi cualquiera. Es lo otro, es cómo vas a entregarte. Y eso es otra cosa, eso ya describe una personalidad, ya describe un ente que estás generando, ¿sabes? No un personaje nada más. Broso es un personaje, ¿no? A lo mejor muchos de nosotros al aire podemos ser 1 o 2 o 3 o 5 personajes de broma o medio en serio. Alejandro González Iñárritu en cabina, no en grabaciones, en cabina era un personaje. Y era esto que te estoy diciendo, eran muchas cosas que metía en un solo vaso de licuadora y generaba eso que escuchábamos todos los días de 1 a 3 de la tarde en WFM. Que tenía elementos de Luis Gerardo Salas, que tenía elementos del mismo Martín, que tenía elementos de otras figuras, y eso lo hacía en un gran locutor, a pesar de que fue tartamudo, ¿no? Al principio era tartamudo. Entonces, yo creo que es eso, esos 3 elementos. Y bueno, la humildad, yo agregaría la humildad. Y disciplina, lo de siempre, ¿no? Disciplina, dedicación, aprender de los maestros, ¿no? Aprender de los maestros, eso es bien importante. Yo no sé qué haría o qué hubiera hecho si no hubiera escuchado tanto. Entonces yo escuchaba las voces del doblaje, escuchaba a los locutores del radio, de los programas, y escuchaba a los locutores de los comerciales. Yo también Incluso que para ser un buen locutor tienes que saber escuchar. Sí, hay que ser primero un buen radioescucha. Sí. O escucha, ¿no? O sea, sí, ¿cómo? Para indicaciones del creativo en la locución comercial, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahora? Que no hay referentes. O sea, tú dices, pues no oigo radio. La gente ahora, los centennial, incluso los millennial, no oyen radio, no oyeron radio, no tienen figuras a quien seguir. Entonces no se imaginan cómo debe ser. Entonces, por eso ahora vemos que un poco sus elecciones están desabridas, están como insípidas, como decoloradas, porque pues no hay un referente, pues lo que sea está bien. Claro. Y eso le quita personalidad a sus producciones, a sus ideas incluso, ¿no? Tampoco hablo de ser necesariamente anquilosado, vieja escuela, acartonado, no, pero sí creo que esta generación que acaba de pasar, pues perdió el hábito de escuchar. Entonces, pues sí, si tú no escuchas, pues no aprendes y no tienes una inspiración y no tienes la capacidad para proyectar algo, ¿no? A ver, si yo quiero ser locutor, pero nunca he escuchado a un locutor, no me importan los locutores, no, me da lo mismo, pues entonces, ¿qué quieres? Quieres como ser cineasta. A ver, yo quiero ser cineasta, pero no he visto cine, pero pues no, pues me da flojera ver a tal director, o tal producción, o sea, ni siquiera para ver como las referencias, ¿no? Entonces yo sí creo que tienes que tener oído, aprender de ellos, si puedes dominar sus técnicas y a partir de ahí hacer una propuesta, porque ser locutor no solamente es hablar, es un arte y lo sabes, o sea, se cataloga también como artista de la voz. Artista. O sea, ¿qué traes adentro que vas a proponer y con lo que vas a jugar y vas a transformar y vas a expresar lo que llevas o lo que te traen? Te dicen, este es el texto. O lo que sea que está pasando. ¿Cómo manejas una llamada, una entrevista, o cómo manejas una canción, cómo la presentas, cómo la despides, cómo hablas de la tarde de hoy, claro. Yo qué sé. Entonces, hay que ser artistas y eso requiere de desarrollar mucho tu sensibilidad también. Oye, pues muchas gracias, Edgar, por tu tiempo, gracias por todo lo que nos compartes, por esas anécdotas, por los chismes, como siempre. No, hoy no te dije chismes, pues sí, va. Sí. Uno que otro. Sí. Así es. Oye, muchas gracias, Edgar, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y nada, que te vaya muy bien en este proyecto. Y yo voy a ver todas las demás entrevistas. Esta no la voy a ver.
la verdad, voy a hacer corajes. Pero las otras las voy a ver.